Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con el licenciado Armando Vargas, quien es cofundador del Círculo de Abogados y Psicólogos de León. Él es especialista en algunas materias de derecho, tales como derecho laboral, derecho civil, derecho fiscal, pero hoy particularmente nos viene a platicar un poco sobre estos efectos que trajo la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del gobierno federal. Cómo es que se fueron generando las relaciones jurídicas laborales a partir de que se declaró y hoy que poco a poco se va regresando a la llamada nueva normalidad. Pero quién mejor que se presente que directamente el licenciado Armando. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí, Darío. Como bien señalas, yo pertenezco al Círculo de Abogados y Psicólogos de León, que es una asociación que conforma diferentes despachos de diferentes abogados especialistas en diversas materias para ofrecer precisamente un servicio especializado. Precisamente en relación a las consecuencias que señalas, lo dices muy bien, las consecuencias derivadas de la emergencia sanitaria decretada por parte del gobierno. ¿Y por qué reitero el nombre que acabas de decir? Porque una cosa es emergencia y otra cosa es contingencia sanitaria. Si nosotros analizamos el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, nos establece precisamente cuáles son las causales de suspensión de una relación laboral. La fracción sexta señala precisamente que no habrá necesidad de autorización por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se decrete por la autoridad competente la contingencia sanitaria, situación que no es lo mismo a la emergencia sanitaria, ¿sí? Porque debemos de entender que emergencia es algo que se debe de atender, pero que de alguna manera no suspende. En cambio, una contingencia es precisamente el contener, y eso involucra precisamente una suspensión, precisamente por cuestiones que no son imputables al patrón. Ok, Armando, perdón que te interrumpa para ir entendiendo poco a poco. Eso significa que una vez que se decretó una emergencia sanitaria, no dio lugar a la suspensión de la relación laboral. Por tanto, quienes se ausentaron del trabajo por cualquier motivo, aun cuando quizá el patrón no se quiera haber dado esa autorización, pero pues, ellos escucharon al doctor Gatell, dijeron hay emergencia sanitaria, por lo tanto, tengo derecho a no acudir a la fuente de trabajo. Lo que tú me dices es que si falté, por ejemplo, por un periodo de más de 3 días, 5 días, ¿puede generarse el despido justificado? Aquí hay dos consecuencias importantes, una para la empresa y una para el trabajador. Para el trabajador, al no decretarse la suspensión como tal, evidentemente estaríamos recayendo en ese supuesto que refieres que es una cuestión de rescisión de la relación laboral, pero también para la empresa tiene otra consecuencia. El hecho de que se decrete una suspensión bajo este supuesto involucra que el patrón tenga la posibilidad de indemnizar al trabajador con el salario mínimo que no exceda de un mes, es decir, yo suspendo mi relación laboral, te doy una indemnización de un mes y posteriormente, una vez que la autoridad competente decrete que estas cuestiones o esta contingencia ya terminó, entonces ahora sí regresa, pero mientras tanto yo ya no pago seguro social, y de alguna manera es una forma de proteger a las pymes. Entonces digamos que hay una doble consecuencia, ¿no? Digamos que esto trajo para empezar una serie de conflictos gratuitos al trabajador y al patrón por el simple hecho de no haber dictado una contingencia sanitaria. Ok, bueno, ese es un tema interesante. Y ahora, bueno, creo que una cuestión que se da a muchos que nos empiezan a marcar, nos empiezan a preguntar, ¿qué tengo que hacer en mi papel de trabajador cuando mi patrón me mandó a descansar y hoy simplemente ya no existe relación laboral, me dejaron de pagar, ya no me permiten el acceso a las instalaciones, o incluso algo que también se dio mucho fue el famoso home office,
que a partir de que tú estés trabajando en tu casa, que paradójicamente mucha gente trabajó más de lo que trabajaba dentro de la fuente de trabajo, ¿no? Porque los horarios pues ya no eran de 9 a 6 de la tarde, ahora de 7 de la mañana a 9 de la noche, y a la hora que te marcaran tenías que atender. La pregunta va en el sentido de, si yo trabajé desde mi casa, pero no me pagaban, por ejemplo, todos los días, los 5 o 6 días que se genera a partir del contrato individual de trabajo, y me pagaban 3 días a la semana o nada más los días que sí acudía a la fuente de trabajo. Pregunta, Armando, ¿eso es legal, es correcto? Si no es correcto, ¿qué puedo hacer? Es la parte que te comentaba precisamente del hecho de no haberse dictado la contingencia sanitaria. Al no dictarse las contingencias sanitarias y no darse de manera automática la suspensión del patrón, el patrón entonces entiende que debe de respetar todos los derechos laborales del trabajador, es decir, independientemente de que haya llegado a un acuerdo de trabajar desde casa, el salario debe ser íntegro. No puede suspender la relación laboral, porque en este caso tendría que pedir previamente la autorización de una autoridad, y posteriormente, si llega a despedir a un trabajador bajo este supuesto de la emergencia sanitaria, estaría incurriendo en un despido injustificado, y por lo tanto el trabajador tendría que acudir a las juntas de conciliación y arbitraje para realizar ese reclamo. Como las juntas de conciliación y arbitraje no han estado trabajando, inician el 3 de agosto apenas funciones, realmente los términos de esas personas que fueron despedidas no ha corrido. Entonces, a partir del 3 de agosto, tienen, digamos, 2 meses para hacer su reclamo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Okay. Y viene en este caso la otra consecuencia. ¿Qué era lo que pasaba o lo que tuvo que hacer un abogado, una empresa al momento de que el gobierno no dicta una contingencia sino una emergencia sanitaria? El mismo artículo 427 nos da la respuesta en la fracción primera. Nos dice que el patrón podrá suspender la relación laboral con autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje por causas de fuerza mayor o caso fortuito, que son cuestiones imputables al patrón. En este caso, al final de cuentas, me estás decretando una emergencia sanitaria, pero me estás obligando a no cortar labores, ¿sí? Recordemos al doctor Gatell, que incluso dijo que se iba a multar a algunas empresas por no suspender la relación laboral. Pero al final de cuentas lo que tuvo que hacer el patrón es acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, solicitar esa suspensión, pero el problema era que las juntas de conciliación estaban cerradas. Claro. Entonces, esto es algo que tiene que solicitar a partir del 3 de agosto si esta contingencia o esta emergencia sanitaria sigue vigente. Ok, entonces sí, esa parte es bien interesante, porque sí se generaron multas. Realmente hubo empresas que les dieron cierre, que tienen sanciones, que incluso siguen con todo el perjuicio que fue el cerrar durante 3, 4 meses gimnasios ahorita que ya llevan casi 5 meses sin poder aperturar y no se ve cuándo lo puedan hacer. Entonces una pregunta, Toral, sería, ¿qué pasa si yo tengo un gimnasio y lo abro? Seguramente lo van a cerrar y me van a multar. ¿Es legal o no es legal esta sanción por parte de la Secretaría? Mira, al final de cuentas, digamos que al final de cuentas sí existe una contingencia sanitaria que se tiene que atender. De alguna manera el hecho de abrir o aperturar un establecimiento sin las medidas necesarias o poniendo en riesgo, pues podemos incurrir en algunas otras responsabilidades, ¿no? Porque al final de cuentas estamos generando ciertos panoramas que pudieran poner en riesgo la salud o la vida de alguna persona por poderse contagiar. Entonces, realmente lo más ideal, lejos de la consecuencia que se pudiera tener por parte de la autoridad, pues de alguna manera sería pues el cerrar por evitar estas contingencias. Pero si al final de cuentas llegáramos a esta multa, debemos de entender entonces que al no existir una suspensión, al no haberse decretado una contingencia y por lo tanto no darse de manera fáctica esta suspensión obligatoria de las empresas, pues realmente la autoridad tampoco tiene un sustento como para decir, oye, tú debías suspender la relación laboral en atención a que yo dicté una contingencia sanitaria, porque no lo hizo. Lo que se estableció fue una emergencia sanitaria, no una contingencia sanitaria. Entonces digamos que tampoco la autoridad tiene el sustento como para poder multar, y en este caso evidentemente serían peleables a través de un litigio estas multas. Ok, entonces ahí la recomendación es
pues no abra, ¿no? Sé consciente de la situación real, la situación que estamos viviendo en este momento, pero por otro lado, las autoridades están obligadas a apegarse a derecho al momento de ejecutar sus actos. Por tanto, si nos vemos en un acto de molestia por parte de alguna autoridad con una clausura, con una multa, con cualquier tipo de sanción, pues sí, una recomendación es que nos acerquemos con algún abogado para poder ejercer un medio de defensa y pues principalmente evitarnos esta clausura que se pudo haber dado y por la cual hay todo un procedimiento para una reapertura. No es simplemente como el local que sí cerró y el día que se levante la contingencia abre sin mayor problema, a cuando ya te generaron una clausura, ¿no? Esa parte sí hay que ser muy cuidadosos. Bien, y hablando un poco del tema del home office, algo que hace días nos reuníamos y platicábamos, era esta situación de ¿qué pasa si estoy trabajando en mi casa y de repente pues, estoy trabajando en mi computadora que está en el primer piso y de pronto tengo que ir por algún documento que dejé en mi recámara, la recámara está en un segundo piso y me caigo de las escaleras o sufro cualquier tipo de accidente? La pregunta ¿es riesgo de trabajo? ¿El patrón tendría que hacerse responsable por estas consecuencias o no? Mira, el home office lo único que se está cambiando es el lugar del trabajo previo acuerdo con el trabajador, que es lo que el patrón debería de estar realizando. Al final de cuentas, el trabajador no deja de estar bajo un horario de trabajo sometido al patrón. Lo único que estás cambiando es cambiando el lugar. Entonces, mientras el trabajador esté bajo subordinado a un horario de trabajo, la responsabilidad del patrón será precisamente prever cualquier riesgo de trabajo. Si al final de cuentas dentro de ese horario de trabajo el trabajador genera un accidente, pues evidentemente sí existe una responsabilidad para el patrón. Aquí nos estaríamos quitando el tiempo del traslado al trayecto del domicilio al trabajo, del trabajo al domicilio, evidentemente. Pero el horario de trabajo que se labore en casa, al final de cuentas, sí es responsabilidad del patrón. Ok, y en este contexto del home office, bueno, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que tiene sus beneficios, ¿no? Igual que, pues de pronto sí ya vamos a sufrir un poquito más de ese estrés de estar en casa, la complejidad y principalmente ahorita que no hay escuelas, pues la complejidad de estar con los niños que te estén distrayendo, la esposa, el esposo, lo que sea que te pueda distraer dentro de tu propio domicilio. La pregunta es, definitivamente el home office también trae otros muchos efectos, muchos beneficios como te ahorras transporte, tu horario no es tan rígido, otras platicábamos que si yo me levanto a trabajar a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana acabé todos mis pendientes, pues quizá tengo de las 11 de la mañana hasta que yo quiera para disfrutar mi día o para trabajar en otros proyectos o incluso tener otro trabajo si es posible. Esos beneficios que te da el home office de poder, en algunos casos, poder aumentar la productividad y así seguramente lo estarán midiendo las propias empresas, cada una visualizará si el home office funciona o no funciona para el caso concreto, pero lo que sí es seguro es que la evolución va hacia allá, es decir, ahora ya no queremos personal que trabaje de una manera tan rígida llegando a las 8 de la mañana, yéndose a comer a las 2, regresando a las 4, se va nuevamente a las 6, de lunes a viernes, los sábados mediodía, y que a partir de eso se mida la productividad o el beneficio que me da mi personal, ¿no? Sino que ahora va a ser por objetivos. La pregunta concreta es, ¿consideras tú que la ley laboral y todo lo que alrededor de ella está, que tiene que ver en materia fiscal, materia civil, todo lo que conlleva, está actualizada para esta transición que se va a dar respecto a las relaciones laborales? Mira, digamos que esto definitivamente por parte de la pandemia, perdón, ha traído ciertas, digamos, novedades que a lo mejor no estábamos acostumbrados. De alguna manera, la Ley Federal del Trabajo te establece diferentes formas de contratación, el contrato por tiempo determinado, por obra determinada, pero al final de cuentas no te prevé como circunstancias como para poder ir evolucionando en este sentido. Lo que puedes usar como abogado recomiendo es hacer uso del contrato de trabajo y utilizar, digamos, las condiciones laborales que nos presta ese contrato de trabajo para poder establecer de qué manera se va a prestar el servicio, ¿sí? Pero ¿cuál es el reto aquí? Por ejemplo, cuando se dictó el contrato por capacitación inicial,
era un contrato o es un contrato donde tú vas a estar sometido a una capacitación y al final de cuentas, si terminando esa capacitación te van a evaluar y si eres apto, pues te quedas y si no te vas. Pero ¿qué pasaba? Que cuando una persona era contratado de esta manera, llegaba el momento de ser evaluado, no pasaba y terminaban demandando al patrón por despido injustificado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el contrato no establecía ni siquiera cómo se iba a evaluar, sobre qué se iba a evaluar y quién iba a calificar esas evaluaciones. Entonces realmente decías, bueno, ¿dónde está efectivamente cómo me acreditas que yo no pasé la prueba como para que no me contrates, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Utilizar el contrato de trabajo mientras nuestra legislación avanza a la evolución rápida que está haciendo la sociedad, pero ser muy específico en el contrato, establecer en qué casos se utilizará el home office, utilizar en qué momento se podrá trabajar. Como tú dices, ahorra bastante tiempo, por ejemplo en la cuestión de prestación de servicios. Si tú tienes que ir a la oficina por unos papeles y de ahí trasladarte a juzgados para presentar una audiencia, pues lo más recomendable es llévate los papeles, trabajas desde tu casa, aprovechas el tiempo de traslado y de ahí te vas al juzgado a presentar el trámite que vayas a realizar, pero el tiempo ese de traslado ya lo aprovechaste y como tú dices vas sobre objetivos. Totalmente de acuerdo, sí, porque definitivamente en esta cuestión, insisto, de la productividad, me parece que la Ley Federal del Trabajo, aunque por ahí lo contempla, no es totalmente medible. O sea, de pronto decimos que la ley en México es todavía un poco paternalista, ¿no? Y al final condiciona al patrón a que tú tengas que respetar horarios. Y en este contexto, el hecho de decir, a ver, dentro de tus actividades tienes todas estas obligaciones y a partir de ahí se va a medir si cumples o no un objetivo, pues me da pie a saber, por ejemplo, en el contrato de prueba, si te renuevo el contrato para que ya sea un contrato indefinido o de plano lo resigno mejor, ¿no? Y eso, bueno, esa transición me parece que sí tiene que entrar por el proceso legislativo, pero de entrada, pues sí, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para ir cerrando esas puertas. Y obviamente la idea aquí es la profesionalización de las fuentes de trabajo. La profesionalización, por supuesto, que viene por parte del patrón de la empresa, en que te dé instalaciones cómodas, que te dé un buen trato, que te vean como una persona, ¿no? Como un humano y no como un número o como un contrato. Entonces, bueno, nace mucho desde el patrón de la cabeza. Sin embargo, la profesionalización que se debe dar con el personal pues también es algo elemental, y dentro de esta profesionalización se da un poco el tema cultural, ¿no? De pronto nos enfocamos mucho en educar a las personas o en capacitar a las personas respecto a las actividades que va a generar para esa fuente de trabajo, pero muy pocas veces nos enfocamos en esta parte cultural, en esta parte de decir, pues mira, la idea aquí es que ya no trabajes por horarios, no me pidas un horario flexible, no me pidas un horario cómodo, es más, no tienes horario. Si tú vas a trabajar 14 horas es porque no puedes con el trabajo, porque a lo mejor ese trabajo aquel lo hacen en 3 o 4 horas. Otra cuestión que también noto ahí, que es un poquito espinoso el tema, que a veces resulta favorable y a veces en perjuicio, son todas estas cuestiones por ejemplo, de equidad de género, ¿no? Al final me queda clarísimo que tanto hombres como mujeres debemos estar en la misma circunstancia, por mismas actividades deberíamos tener acceso a los mismos puestos, a los mismos salarios, a las mismas prerrogativas que tiene un hombre o que tiene una mujer, ¿no? Dependiendo su capacidad. Sin embargo, considero yo que más allá del género, es decir, más allá de que un hombre tiene que ganar igual que una mujer o una mujer igual que un hombre, me parece que sí tiene que estar premiado los resultados que obtiene cada persona. Entonces, esa es la pregunta. Al final, si yo tengo, independientemente de si es hombre o mujer, si tengo a dos personas que ocupan un mismo puesto y una persona me da mejores resultados que otra, estando en el mismo puesto y con las mismas circunstancias, ¿es o no correcto que a una persona le dé más prerrogativas, es decir, más beneficios que a la otra? ¿Es correcto? Bueno, aquí precisamente la Ley Federal del Trabajo nos define cuál es la igualdad sustantiva, que precisamente es lo que tú refieres, que tanto bueno, las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Esto no involucra precisamente que consideremos a la mujer desde la perspectiva de un grupo vulnerable, donde tengamos que darle mayores beneficios por el simple hecho de ser mujer, sino que pueda competir en las mismas condiciones que un hombre, que pueda tener el mismo acceso a esas condiciones que un hombre. Y evidentemente
para adquirir ese puesto que tú dices, pues también la mujer tendrá que demostrar esos resultados para poder adquirir o llegar a ese puesto. Pero vaya, ya bajo una competencia donde no existan los prejuicios por el hecho de ser mujer o por cuestiones machistas, donde establezcan que quizás el hombre puede hacer mejor las cosas que la mujer. No, es simplemente generar una competencia, digamos, sana, donde hombre y mujer tienen las mismas oportunidades o de adquirir o los mismos obstáculos de no adquirir el puesto. Ok, y una pregunta, es más como una opinión personal. A mí me queda claro que si no nos obligan a hacer las cosas, no lo hacemos, ¿no? Debería ser una cuestión cultural y me parece que el tema cultural va a ir evolucionando y quizá llegaremos a un punto en el cual la equidad se da en todas las condiciones. Hombres, mujeres, de cualquier raza, de cualquier origen, de cualquier religión, en fin, esta discriminación se vaya reduciendo poco a poco, aunque es un tema muy complicado, es una cuestión cultural e histórica, ¿no? Pero a partir de eso, un ejemplo muy claro es incluso en la política, que ya al momento en que se van a elegir a candidatos de elección pública, tiene que haber una equidad respecto al número de candidatos que se dan a hombres que el que se dan a mujeres. Desde mi punto de vista jurídico, pues eso es incorrecto, ¿no? Porque al final no debe ser medido. Imagínate el error tan garrafal que sería medir por ser hombre o por ser mujer más allá de las capacidades. ¿Por qué? Porque imaginemos que hay 3 mujeres más capaces que 3 hombres, pero por esta equidad de género tienen que entrar los mismos hombres que las mismas mujeres, y al revés también se puede dar el caso. Sin embargo, también entiendo que para crear esta cultura de equidad se tiene que forzar, y esta es una medida en la cual los partidos políticos se ven forzados a hacerlo, porque antes quizá, aunque las condiciones estaban dadas para que por propia voluntad lo hicieran, no se hacía, existía esa discriminación, sobre todo hacia la mujer, y prácticamente todos los candidatos eran hombres. Hoy, pues ya por una cuestión coercitiva, una cuestión de forzar a los partidos, hemos caído en este supuesto. ¿Qué ocurriría, Armando, o consideras tú correcto que estas mismas obligaciones cayeran en la iniciativa privada o no? Mira, yo creo que aquí al final de cuentas podríamos diferenciar en 2 aspectos. Al final de cuentas, en la parte política, digamos que lo que se busca es precisamente una representación equitativa, tanto de hombres como mujeres. Voy de acuerdo en la parte de que se tienen que medir las capacidades, pero quizás buscando esa equidad se pudiera escoger a la terna de las mejores mujeres que pudieran adquirir ese puesto, como la terna de los mejores hombres que pudieran adquirir ese puesto. Pero creo que la iniciativa privada tiene que ir diferente, tiene que ser desde el enfoque de la competencia sana, donde no haya una cuestión de prejuicios que pudiera dar o inclinar la balanza a un lado o a otro. Sí, y al final de cuentas lo único que está planteando la Ley Federal del Trabajo es que tanto hombre como mujer compitan en las mismas condiciones, ¿no? Si el hombre al final de cuentas gana este puesto o viceversa la mujer, pues al final de cuentas se obtuvo porque fueron los mejores, pero compitieron en un escenario de igualdad. Y por ese motivo considero que no sería lo más conveniente en la iniciativa privada, porque al final de cuentas las empresas se miden por resultados, las empresas se miden por productividad, por servicios, calidad, porque tienen que satisfacer a clientes. Si de alguna manera se forzara esto, como tú lo mencionas, al igual que en la cuestión política, pues quien se vería afectado quizás sería incluso el consumidor al obtener, por ejemplo, un servicio de mala calidad que hizo un hombre, toda vez porque ya tenía cierto número de mujeres contratadas, cuando pudo haber entrado otra mujer que lo pudo haber hecho mejor exactamente, claro. O viceversa. Creo que no es lo correcto, porque al final de cuentas ahí hay un capital invertido y tú lo que quieres es potencializar ese capital y vas a utilizar a las mejores mujeres, a los mejores hombres para poderlo lograr. Creo que en esta parte no cabría el hecho de definirlo así. Lamentablemente, como tú dices, vivimos en un país de culturas donde tenemos dichos como de algo me voy a morir o al final de cuentas, ¿para qué trabajas y al final de cuentas te vas a casar, ¿no? En el caso de algunas mujeres que se les comenta eso. Y lo hemos visto ahorita, hay una contingencia sanitaria, siguen viendo personas que no utilizan las medidas de protección. Y eso al final de cuentas, si te fijas, está generando un impacto derivado de esta emergencia sanitaria que se dictó. ¿Cuál es el impacto? Que la gente no solamente no está protegiendo su salud, no está protegiendo la economía y sus trabajos, que al final de cuentas se están perdiendo.
Sí, claro, claro. Ok, pues temas muy interesantes, incluso yo creo que valdría la pena retomar el tema ya para cuestiones muy concretas, casos muy particulares en los cuales existen ahorita muchas dudas. Realmente este tema de la pandemia, la contingencia sanitaria a nivel mundial, ha provocado que los escenarios jurídicos se vean severamente afectados. Hoy lo vemos en el Poder Judicial, por ejemplo, creo que en octubre iba a iniciar el Poder Judicial ya a tomar todos los asuntos laborales, si mal no recuerdo, y me parece que ya está programado que entre ahora hasta 2021, en fin, ya retrasó, ya hizo una afectación. Los tribunales vienen regresando, hay muchas dudas respecto a si el semáforo está en rojo o no, se consideran días hábiles o no, o si ya se me fue un término para presentar un escrito de demanda, de contestación o no. Entonces, existen dudas que me parece que sí tenemos que ir particularizando. Tú eres experto en estos temas, nos gustaría que regresaras para algún otro episodio, incluso en el cual lo pudiéramos hacer en vivo, por si existiera alguna pregunta que pudiéramos resolver. La verdad es que estaría muy interesante, pero por lo pronto hoy agradecerte, Armando, por haber venido aquí a nuestras oficinas, grabar y platicarnos un poquito de tu experiencia en materia laboral. Espero les haya gustado y no sé si quieres hacer un cierre, Armando. Sí, con gusto. Solamente quisiera plantear una cuestión que es un tema importante. Cuando se dio el tema de la influenza, no existía un protocolo de cómo atender esta situación. Al final de cuentas, en el 2012 hay una reforma y el artículo 400, el 427, el 430 nos establece precisamente este protocolo. Al final de cuentas, el gobierno realizó un juego de palabras entre emergencia y contingencia que hoy nos trae las consecuencias. Lo mejor que podemos hacer, tanto en el sector empresarial como en el sector obrero, es tomar las medidas de protección, porque al final de cuentas no solamente estamos protegiendo nuestra salud, estamos protegiendo nuestros empleos, estamos protegiendo a los emprendedores, y en el caso de las mini pymes es conveniente sobre todo contar por lo menos con la tarjeta de un abogado para este tipo de situaciones. Muchas empresas se hubieran salvado si hubieran tenido una asesoría adecuada, si hubieran presentado una suspensión como marca de esos artículos, y no estarían ahorita pagando sueldos que les están dejando sin capital para ya no volver a abrir posteriormente. Entonces, que se considere este tema, y claro que sí, con mucho gusto posteriormente podemos venir. Muchas gracias. ¿Y cómo te contactamos? Pues pueden contactarnos en el teléfono 477-924-7079 o pueden buscarnos como Círculo de Abogados y Psicólogos de León en Facebook. Ahí cualquier duda estamos a las órdenes. Perfecto. Muchísimas gracias, Armando, Gracias. y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.